Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación de esta institución. Y el día de hoy me encuentro muy bien acompañada con el licenciado Carlos Eduardo Quesada Hernández, con quien vamos a conversar acerca de las generalidades en la actuación notarial. Antes de iniciar con el tema, les voy a presentar a nuestro invitado. El licenciado Carlos Eduardo Quesada Hernández es abogado y notario, presidente del Instituto Costarricense de Derecho Notarial. Bienvenido, don Carlos, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Angélica? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarla. Para iniciar, me gustaría, para crear este contexto de lo más básico, que usted nos indique qué es un notario y cómo se diferencia de un licenciado en Derecho. Pregunta básica, pero muy importante de conocer. De primer grado, 101. Exacto. Gracias. Vamos a ver, hay una relación simbiótica entre ambos. En realidad no hay una diferencia, sino que hay una relación y hay una derivación. Vamos a ver si logro explicarme. Los notarios públicos somos funcionarios privados o personas privadas, pero que ejercemos una función pública. Esa función pública nos la habilita el Estado a través de un procedimiento que se hace en la Dirección Nacional de Notariado y tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Uno de los requisitos es ser licenciado en Derecho y además estar incorporado al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. ¿Por qué? Eso tiene una explicación muy sencilla, porque los notarios públicos somos en primer lugar asesores de las partes, asesores imparciales de las partes. Y eso significa que si yo voy a asesorar a una parte, a un grupo de personas o a la sociedad en general, cuando acudan a mis servicios, tengo que conocer el derecho. Y por eso es que el requisito más importante, dentro de los requisitos más importantes, es ser licenciado en Derecho. Entonces la regla es un poco así: todos los licenciados en Derecho no son notarios, pero todos los notarios tenemos que ser licenciados en Derecho. En Costa Rica, en este momento, para que tengan una idea, hay una relación más o menos de 1 a 3, es decir, hay más o menos 35.000 colegiados y más o menos 9.000, un poquito menos, de notarios habilitados, porque no todos los licenciados en Derecho ejercen la función notarial. Excelente. Ahora, con base en la ley de notariado, ¿puede enumerarnos qué cosas puede y qué cosas no puede hacer un notario? Okay. Vamos a ver, los notarios públicos, al momento en que nos habilitamos, entramos al ejercicio de una serie de funciones que el Estado nos delega. O sea, el Estado le dice a los notarios: mire, yo no tengo capacidad ni tiempo para hacer esto, yo necesito delegar esto en una persona o en un grupo de personas, en este caso los notarios públicos, y delega el ejercicio de esa asesoría de las partes y de lo que se llama la fe pública. O sea, es una función del Estado que a mí me la dan temporalmente mientras esté habilitado. Entonces, esa habilitación por ley implica que yo puedo hacer varias cosas y que en general puede haber muchas leyes que me habiliten a cosas. Por ejemplo, el Código Civil, por ejemplo, el Código Notarial. Hay muchas leyes que establecen criterios a través de los cuales los notarios podemos ejercer la función. Principalmente es el Código Notarial, en el que se nos dice que podemos llevar a cabo actos en general como otorgamiento de escrituras públicas, levantamiento de actas, certificación de documentos. Además podemos realizar algunos actos como por ejemplo matrimonios, divorcios, reconocimiento de hijos, trámites que tienen que ver con disolución y liquidación de sociedades, el trámite de los procesos sucesorios, ya sean con testamento o sin testamento. Hay dos reglas básicas, tres reglas que deben ocurrir para que el notario pueda intervenir. La primera es que no debe haber contención, o sea, tiene que haber paz, tiene que haber tranquilidad y tiene que haber acuerdo. La segunda es que no haya menores o personas con algún tipo de discapacidad. Y la tercera, que esa la voy a agregar yo, y si me están oyendo van a decir qué bárbaro ese hombre, pero es que es cierto. Vamos a ver, hay un concepto general como que de los abogados y los notarios tenemos algún tipo de autoridad sobre las partes, y los notarios no ejercemos autoridad sobre las partes, de ninguna forma. La autoridad sobre las partes la ejerce un juez de la República, pero los notarios no somos jueces, los notarios somos formadores de paz social, y dentro de esa formación de paz social no ejercemos autoridad. Por eso tiene que haber voluntad, tiene que haber compromiso, tiene que haber acuerdo de las partes. El principio básico y lo que se dice en general es que es notaría abierta y juzgado cerrado.
por eso le insisto, formadores de paz. Y en esa formación de paz lo que hacemos es asesorar a las partes para que su voluntad esté clara, y cuando esté clara le damos forma y la documentamos con un sello de fe pública, que lo que significa es que es documentada, se convierte en incuestionable, salvo que haya una prueba en contrario, obviamente los casos de fraude y eso, pero esos son los menos. En general la sociedad funciona perfectamente en esa parte. Perfecto. Don Carlos, bueno, este programa es muy visto por abogados, abogadas, por supuesto notarios y notarias, pero también por la ciudadanía en general. Por eso es que iniciamos desde preguntas muy básicas, claro, porque nos pueden estar escuchando y viendo personas que no necesariamente son abogados y abogadas. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la siguiente pregunta es de interés de la ciudadanía especialmente, y es ¿cómo saber cuánto cobra un notario o una notaria por sus servicios profesionales? Claro. ¿Existe una tabla? ¿Dónde pueden ellos enterarse? Obviamente va a depender del servicio que vaya a brindarse, ¿verdad? Entonces, claro, ¿dónde pueden acudir para saber y cómo rigen esos honorarios profesionales? Ahora que el tema está de moda. Sí, además. Claro, está de moda, sí. Bueno, es que este es un tema muy delicado. Vean, hay una organización mundial que se llama la Unión Internacional de Notariado. Esa organización tiene 91 países afiliados. Se formó en 1948 en Buenos Aires. Costa Rica es miembro fundador de esa asociación y de ese grupo, de esa organización internacional. Y lo que desarrolla son los conceptos de lo que se conoce como el notariado latino. Uno de los conceptos más importantes que se ha desarrollado a lo largo de toda la historia del ejercicio del notariado es la necesidad de que el notario que ejerce esa función pública tenga sus honorarios regulados. ¿Por qué? Porque eso va en beneficio no solamente del notario, porque alguien podría decir, claro, tiene los honorarios regulados. Sí, pero es que va en beneficio de la sociedad. Precisamente por la pregunta que usted me hace. ¿Cómo sabe un ciudadano, cualquiera que acuda ante un notario público a recurrir sus servicios, cuánto va a costarle ese acto? Y si eso se dejara a la libre, pasarían dos cosas. Primero, que estaríamos ante una incertidumbre tremenda para la ciudadanía, donde podrían darse abusos. Alguien podría decir, no, pero es que en el ejercicio de la competencia todo el mundo, y como a tantos notarios se va a cobrar menos. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el ciudadano no sabría cuánto le están cobrando y no sabría si es cierto que le estén cobrando menos de lo que hubiera sido con el arancel. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque se afectarían también los derechos de los notarios, que ya se ha documentado judicialmente, o sea, jurisdiccionalmente, a través de jurisprudencia de la Sala Constitucional y otros tribunales, que existe un derecho a un ingreso mínimo. ¿Por qué? Porque los notarios también somos trabajadores, no somos, no pertenecemos a ninguna casta ni a ninguna clase privilegiada, somos trabajadores comunes y corrientes que todos los días nos ganamos el pan. Entonces, ¿qué sucede? La ley, desde toda la vida en Costa Rica, desde que se formó la primera ley de notariado, estableció la necesidad de que haya un arancel. Y esa es la forma en que la persona puede saber cuánto y por qué le van a cobrar. Y ese arancel tiene todas las reglas del juego definidas puntualmente, por acto, y dice, y cuando no está el acto, este es el monto. ¿Por qué? Porque ese es el arancel al que todos debemos apegarnos. Y si nosotros no nos apegamos al arancel, para los notarios públicos las sanciones son gravísimas, que pueden llevar incluso a suspensiones por años. ¿Por qué? Porque debemos proteger no solamente los intereses del gremio, no, debemos proteger a la sociedad de que no haya abusos, porque de lo contrario estaríamos en un caos, en una anarquía tremenda. ¿Dónde puede recurrir la ciudadanía? Básicamente el control del arancel se hace por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. La Dirección Nacional de Notariado también ejerce una función fiscalizadora. Esa función fiscalizadora le permite, si hay denuncias ante la dirección por el tema del arancel, le permite a la dirección canalizar la denuncia al Colegio de Abogados y Abogadas. Pero la competencia para eventuales sanciones, para efectos disciplinarios, viene al Colegio de Abogados y Abogadas para que se determine si el arancel está bien cobrado o no está bien cobrado. Porque el arancel nace del Colegio de Abogados y Abogadas y luego se convierte en un decreto ejecutivo que lo hace regir a todo el país. Y finalmente, si efectivamente el colegio determina que existe un cobro indebido por el arancel, entonces disciplinariamente las sanciones las va a imponer el juzgado notarial. Las sanciones disciplinarias de los notarios públicos, muchas de las sanciones, no todas, las regula o las conoce un órgano del Poder Judicial que se llama el Juzgado Notarial y el Tribunal Notarial. Así son, esos son los órganos fundamentalmente que conoce. Esta importancia del arancel es tal
que en muchos países, por eso le conté el cuento de la Unión Internacional de Notariado, que en muchos países ha habido necesidad de poner a funcionar el arancel. Incluso países que vienen apenas ingresando y que uno diría, ¿en qué momento se ejerce el notariado latino, por ejemplo, en Cuba? Y resulta que Cuba ha ingresado desde hace muchos años al sistema de poco a poco, y Cuba se dio cuenta de la necesidad de establecer un arancel para los notarios también. Incluso países que son novedosos, que están ingresando y que dicen, no, es que yo no puedo dejarle a los profesionales a la libre que cobren lo que quieran, porque además de que pueden cometer injusticias entre ellos, van a cometer injusticias entre la ciudadanía que no se van a poder conocer, que no se van a poder regular y que no van a tener ninguna consecuencia. Perfecto, ¿no, don Carlos? Y es que el tema del arancel también evita lo que llamamos la competencia desleal entre los colegas, ¿verdad? Entonces también pues es un tema bastante relevante. ¿Dónde pueden entonces encontrar esa tabla de los aranceles? ¿En el sitio web? ¿A dónde está disponible? El arancel está en la página del Colegio de Abogados y Abogadas, en la página de la Dirección Nacional de Notariado, en ambas páginas, en la parte donde dice normativa, ustedes se meten ahí se encuentran el arancel. Lo pueden buscar en un sitio que se llama Sinalevi, así se escribe, Sinalevi con I latina, que es el sitio oficial de legislación que se promueve desde la Procuraduría General de la República. En fin, en cualquier sitio oficial en donde interesen las normas de tipo de arancel, ahí lo van a encontrar. Y esos aranceles han cambiado con el tiempo, se ajustan con el tiempo, entonces hay que buscar el último arancel, que es el arancel que está vigente. Y si el asunto es anterior, pues habrá que buscar los aranceles del momento en que el asunto se dio y se conoció. Perfecto. Bien, en estos momentos vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya casi regresamos con ustedes. Hemos estado aquí, protegiendo a los costarricenses, cuando más nos necesitan. Trabajamos por Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión estamos conversando con el licenciado Carlos Eduardo Quesada, presidente del Instituto Costarricense de Derecho Notarial, y hablamos sobre las generalidades del derecho notarial. Me gustaría ahora abordar lo siguiente. ¿Cuánto ha cambiado, don Carlos, para usted el derecho notarial en los últimos años? Por citar un ejemplo, años atrás un matrimonio civil entre personas del mismo sexo era algo impensable, ahora es una realidad. ¿Qué otros temas han cambiado en la labor del notario y notaria en estos últimos años? Porque cambia la vida, pues vienen retos para las profesiones, tienen que ajustarse, viene legislación nueva. Claro. Vamos a ver, es interesante, en Costa Rica los cambios en el ejercicio de la función notarial más importantes se dieron más o menos hace 22 o 23 años. Nosotros tenemos una historia muy arraigada del ejercicio de la función notarial organizada. Teníamos como última normativa una ley que se llamaba Ley Orgánica del Notariado. Esa era una ley ya muy viejita de los años 40 y entonces hace más o menos 25 años empezó un trabajo muy intenso en el que el ICODEN en ese momento participó con unas personas que además estaban ahí, personas de un gran renombre, para crear lo que hoy existe, que es el Código Notarial. Y en el Código Notarial fue un cambio de paradigma en el ejercicio de la función notarial, pero así, un cambio completo de paradigma. ¿Por qué? Porque antes la función notarial se veía muy derivada del ejercicio de la abogacía y no se diferenciaba y la gente no tenía conciencia de la gran diferencia que hay entre una cosa y otra. Cuando el código se promulga, no solamente se establecen requisitos muy estrictos para ser notario público, incluyendo la necesidad de un posgrado y la necesidad del ejercicio de la abogacía durante un tiempo, 2 años, antes de aplicar siquiera para ser notario, sino que además se cambian las reglas, se ponen reglas claras, requisitos muy estrictos y consecuencias muy graves. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió?
Yo le comenté al principio que más o menos hay digamos, un tercio de notarios que son, de los licenciados en Derecho que son notarios. ¿Por qué? Hace 25 años, casi el 90% de los que eran abogados eran notarios. Y salvo los que no podían, porque eran jueces o fiscales o funcionarios públicos, todo el mundo era notario. Pero después de eso todo el mundo dijo, no, espérense, todo eso hay que hacer para ser notario público, y con todo eso hay que cumplir todos los días para ser notario público. Entonces, a partir de ese momento, el ejercicio del notariado cambia y se perfecciona. Y déjeme decirle que incluso yo estoy seguro que en la sociedad hay un cambio de percepción de los últimos 20 años para acá, de decir, los notarios ahora, sí, claro que hay notarios que hacen cosas, nosotros le llamamos la liga del mal, que hacen cosas malas, obviamente, pero están puntualizados. Son los mínimos, es lo que hay que aclarar, son poquitos. No representan al gremio, son los mínimos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por eso es que nosotros hemos ido ganando funciones y actividades. Cada cosa que a nosotros nos dan como notarios, cada una de las cosas que nos autorizan nuevamente para ser como notarios, es una cosa menos que tienen los tribunales, es una cosa menos que tienen, claro, que son conflictos menos. Notaría abierta, juzgados cerrados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos ido creando más funciones y hemos entrado también en el mundo tecnológico. Porque también la gente dice, es que los notarios, la pluma ¿verdad? Y los tomos, aquellos libracos grandotes y todo. No, pero es que el notario ha sobrevivido desde Grecia, desde antes de Grecia, el notario ha sobrevivido a los cambios tecnológicos. Y aquí estamos, porque la función del notario está, el eje central de la función del notario es el notario, proyectado a la sociedad, a dar servicio, a dar paz. Entonces, por eso es que usted ve que nos dan tantas funciones, efectivamente, los matrimonios, los divorcios. Imagínense que, por ejemplo, en países como Colombia, los notarios registran el nacimiento de las personas. Como son países tan grandes, entonces a veces el registro civil no está en todo lado. Entonces, los notarios, o sea, una persona en un lugar puede ir a su notaría y decirle al notario, mire, registre el nacimiento de mi hijo, y el notario registra. O sea, intervenimos en las personas desde antes de su nacimiento, ¿verdad? Hasta cuando se hacen testamentos en favor de personas no nacidas, todo ese tipo de cosas. Como usted puede ver, esa amplitud de funciones que no tiene nada que ver con que seamos menos o más tecnológicos. Por supuesto que hay que ser tecnológicos en un mundo de tecnología, pero tiene que ver con la persona. Y por eso tantos requisitos. Y ese cambio se dio desde el Código Notarial. Por eso le dije que es el paradigma del ejercicio de la función en nuestro país. Excelente. Ahora, háblenos un poquito sobre el ICODEN. ¿Qué funciones tiene esta institución y por qué es tan importante en la capacitación de las y los notarios? Muchas gracias. Bueno, dentro de todo esto, como a la par del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, nace hace muchos años, más de 30 años, el Instituto Costarricense de Derecho Notarial. Nace como una organización de los licenciados en Derecho que veían el notariado efectivamente, y veíamos el notariado como algo también muy importante y que había que entrarle con alguna prioridad, como hay que entrarle a la prioridad de derecho penal, de derecho civil, pero nosotros no somos una especialidad, somos una función, y esa función había que ponerle, digamos, cariño. Y en un colegio tan grande, pues obviamente a la par nacemos de ellos y decimos, bueno, aquí estamos, somos un grupo ¿verdad? Que vamos a organizarnos, y nace como un grupo, y hoy somos un grupote, que pertenecemos también a esta organización. ¿Y qué hace el ICODEN? Nace con el propósito de resaltar el notariado y de cuidar las cosas que están alrededor del notariado. Por ejemplo, para que tengan una idea, qué sé yo, en la Junta Administrativa del Registro Nacional hay un asiento para el Colegio de Abogados y Abogadas, hay un asiento para el ICODEN y hay un asiento para otros entes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahí. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que el ejercicio de la función notarial sea lo mejor posible en nuestro país. Dentro de las cosas que hacemos, porque participamos también en actividades, nosotros participamos, qué sé yo, en este tema del arancel, estamos en la discusión, estamos participando, colaboramos en lo que se requiera, y una de las cosas más importantes que hacemos es la capacitación. Tratamos de que esa capacitación sea lo mejor posible. Tenemos una actividad anual que todos los notarios esperan, que se llama la Jornada de Derecho Notarial. Esa jornada llevamos más de 31 este año, y entonces seguidas, o sea, para que se tengan una idea, digamos que la continuidad que esto ha tenido, no importa la persona que está en este momento, ha importado la institución como tal. Tenemos capacitaciones anuales, a veces hacemos talleres, a veces hacemos charlas. Tenemos una cosa que se llama las tertulias notariales, que con la pandemia nos ha afectado un poquito porque la tertulia la tenemos que hacer
creo que ya el año entrante eso yo lo voy a cambiar. Ya hemos tenido algunas conversaciones, porque la tertulia implicaba reunirnos en un aula, en el auditorio, y notarios que hay en Costa Rica y notarias que son excelentes, usted no tiene idea, nos reuníamos a charlar sobre un tema, una tertulia. Y solo nos faltaba el café, que esa es una de las ideas, y aquí estoy pensando en hablar con nuestra asistente administrativa, doña Gretel Arias, para ver si de verdad vamos a poner el café, pero no para hacer una suspensión de café, no, a poner el café y a tomarnos el café, porque esas discusiones eran, o son, lo más rico y lo más enriquecedor que puede haber, lo que llaman la lluvia de ideas. Todas esas cosas hacemos y estamos a la disposición de los notarios en lo que podamos ayudarle. Nosotros no somos defensores de los notarios, somos defensores del notariado. Procuramos que el notariado como tal funcione como debe ser. Y ese es nuestro norte, ese es nuestro objetivo. Don Carlos, se nos acabó el tiempo lastimosamente, pero ya le dije, queda cordialmente invitado a un programa posterior. Muy amable, gracias por atender nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes también por su sintonía. Les recuerdo que puede vernos y escucharnos a través de las redes sociales del colegio, tanto el Facebook como el canal de YouTube. Hasta la próxima semana.